todos y hoy les traemos en nuestro espacio de Omega 3 Insights una entrevista sobre el uso del omega 3 en la recuperación del equilibrio en el ecosistema intestinal. Sin duda es un tema de candente actualidad, ya que muchas patologías y síndromes que ponen en jaque nuestra salud guardan mucha relación con la composición que tenemos en nuestra microbiota intestinal. En este espacio también queremos aprovechar para hablar de los beneficios que reportan los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA para restablecer y mantener este equilibrio microbiológico o biosis intestinal. Para ahondar en este tema, contamos hoy con la presencia de la profesora Mar Alonso, a quien paso a presentar. Mar Alonso es profesora, es docente, es naturópata y osteópata, especialista en microbiota intestinal y especialista en medicina ambiental por la Academia Americana de Medicina Ambiental. Tiene una amplia experiencia docente que en la actualidad imparte en la Escuela de Salud Integrativa y que compagina con la coordinación del Centro Médico en Medicina Ambiental en Madrid, Synergical Medical Care, y es directora del Centro de Salud Integrativa SATBA en Bilbao. Mar, encantado de saludarte. Es un placer Encantada. tenerte con nosotros. Encantada, Alberto. Y además en un tema tan apasionante, ¿no?, de estar aquí. Por supuesto que sí. Bien, me gustaría comenzar un poco, pues para centrar a nuestros oyentes, poniéndolos en situación y dando una definición muy sencilla de lo que es el concepto de microbiota intestinal. Algo que nos pueda entender prácticamente todos nuestros oyentes y también, pues todos los profesionales de la salud vinculados a este área. ¿Cómo nos podrías definir la microbiota intestinal? Sí, primero que sepamos, ¿no?, que hay microbiota en todas nuestras mucosas y en nuestra piel, es decir, convivimos con un montón de microorganismos con los que tenemos una relación de mutuo beneficio en todas nuestras mucosas y en nuestra piel. Lo que pasa que la microbiota más importante es donde tenemos la tasa de colonización más alta, donde más bichitos viven, es en el intestino y es el reservorio de todas las demás microbiotas. Por eso pues, se habla mucho de microbiota intestinal, pero también está bien saber qué hay en otras localizaciones, ¿no? Y bueno, pues es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino, es lo que llamamos microbiota intestinal. Y hay de los tres reinos, de arquea, bacteria y eucaria, tenemos conviviendo con nosotros tanto virus, bacterias, parásitos, arqueas, que hasta hace no mucho las considerábamos dentro del grupo de bacterias, pero no, es otro reino. Creo que no me he dejado ninguno, ¿no? Bacterias, virus, hongos, el mundo fúngico me dejaba, que por cierto es muy importante. Genial, vemos que es un concepto mucho más amplio que simplemente bacterias. Esto me trae a colación otra pregunta y posiblemente mucha gente se esté planteando si es lo mismo hablar de flora bacteriana que microbiota intestinal. Deduzco por tu respuesta que no, entonces. Sí, es lo mismo. O sea, microbiota es el término que ha sustituido a lo que antes decíamos flora, porque realmente, pues, por los microorganismos que son, llamarlo flora, que sería más el mundo de las plantas, pues no corresponde. Simplemente se cambió el término. Yo hace 20 años, cuando empecé a trabajar con microbiota, con analíticas, ya de una manera seria, todavía se decía flora intestinal. Pero después, porque es un término más correcto, se cambió a microbiota. De acuerdo, nos quedamos entonces con la actualización de microbiota intestinal. Sí, lo veo porque a mucha gente efectivamente le sonaba hablar de flora bacteriana. Te voy a pedir además, ¿cómo podríamos nosotros definir de una manera sencilla y didáctica ese concepto de disbiosis intestinal? ¿A qué hace referencia o cómo lo podemos interpretar? Bueno, pues tenemos un conjunto de microorganismos que no es cualquier cosa ni puede estar ahí cualquier microorganismo, sino que tienen un equilibrio como cualquier ecosistema en la naturaleza, ¿no? Entonces, eubiosis, que es lo contrario de disbiosis, sería el equilibrio de todas esas poblaciones, y disbiosis sería cualquier desequilibrio. O sea, por ejemplo, que haya menos número de microorganismos de lo que es óptimo ya es una disbiosis. O sea, cualquier alteración en cantidad o en calidad, en cuanto a diferencia en composición de ese equilibrio, ya es una disbiosis. Luego las hay de grados leves a gravísimas. De acuerdo. Esta sería, yo creo, una imagen que podría ejemplificar bastante bien este caso, sin ahondar todavía mucho en diferentes grupos bacterianos. Corrígeme si me equivoco, Mar, pero bueno, efectivamente veríamos que la eubiosis es precisamente eso, un equilibrio entre diferentes grupos bacterianos y, por lo tanto, esa necesidad de homeostasis, ¿no?, entre sus funciones.
Eso es, sí, aquí vemos en la parte de Firmicutes, Bacteroidetes, esos son los filos, o sea, las grandes familias que tienen que tener un equilibrio. Y en estado de eubiosis, como hay un equilibrio entre las diferentes poblaciones, y en estado de disbiosis, cómo se desequilibran. Es disbiosis, por ejemplo, también la pérdida de bacterias de las buenas, ¿no? de lactobacillus, por ejemplo, ¿no? Que es lo que conoce todo el mundo. Sí, como probióticos, etc. De acuerdo. Bien, te voy a pedir que nos expliques un poco si podríamos decir que la microbiota entonces es una relación simbiótica con nuestro organismo, mutualista, y que nos comentes un poco, bueno, pues esa relación que existe entre las bacterias y nuestras células, y si es lo mismo hablar de simbiosis y mutualismo. Ujú. Sí, simbiosis sería una relación de beneficio mutuo pero obligada para la existencia de las partes. En el mutualismo hay beneficio, pero no necesariamente, pero no es obligado para la vida. Y luego hay otro concepto que se utiliza mucho en microbiota, que es el comensal, la microbiota comensal, en la que una de las partes se ve beneficiada y a la otra no le perjudica. Sinceramente, yo creo que todo es mutualismo. O sea que en la naturaleza, pues este tipo de relaciones al final tienen una relación de beneficio mutuo, ¿no? Esto es una opinión personal, pero bueno, pues al final la bacteria se alimenta de algo y produce otro algo que para ti es beneficio, con lo cual ambas partes, pues yo creo que en todas las especies salen beneficiadas. Y por eso se utiliza el término de comensal y no sé si es exactamente bien utilizado, porque realmente creo que hay un mutualismo, ¿no? De acuerdo. Nos quedamos entonces con ese concepto de mutualismo en el que las dos partes, nuestras células y bueno, toda nuestra microbiota, obtenemos ambos un beneficio. Bien, me gustaría ahondar un poquito más en esto porque hablando sobre los beneficios que nos reporta tener, bueno, pues una microbiota equilibrada o diversa, si te parece bien, para seguir un orden lógico, te voy a pedir que nos cuentes qué nutrientes o moléculas beneficiosas nos pueden proveer nuestra microbiota intestinal. Iba a decir comensales intestinales, pero ya sabemos que no es el término correcto. Sí, a ver, a día de hoy casi hace unos años hablábamos de que obteníamos la vitamina K a partir de microbiota y poco más. Hoy en día ya sabemos que todas las vitaminas del grupo B también nos las proveen nuestros microorganismos. Algunos aminoácidos es lo que hasta ahora se dice, pero ya te digo que casi me atrevo a afirmar que nos pueden proveer de todo, pero eso es opinión personal. Neurotransmisores, enzimas, en fin, yo pienso que con una microbiota eubiótica, con poco que comamos, siempre y cuando no sea tóxico, o sea, con una menor disponibilidad en nutrientes, podemos estar bien, bueno, pues tener un buen pool de nutrientes, ¿no? Por otro lado, no solo es de lo que nos proveen, sino lo que nos permiten asimilar. Si de microbiota depende que el intestino tenga un pH ácido y si no hay un pH ácido, por ejemplo, no asimilamos los minerales. Y eso es la parte básica. O sea, si hablamos de nutrición, de nada sirve tener vitaminas, de nada sirve tener otros nutrientes si no tenemos minerales, ¿no? que son fundamentales. Para mí es básico en todo lo demás. Si no tenemos un pH ácido que depende íntegramente de cómo esté microbiota, no hay asimilación de minerales. De acuerdo. Nos quedamos entonces con que tenemos un doble beneficio, por una parte los nutrientes que nos proporcionan y además la capacidad que nos brindan de poder asimilar mejor otros muchos nutrientes en nuestra dieta. Eso Tengo es. aquí, Mar, una curiosidad, porque yo no te hablar acerca de aminoácidos esenciales, minerales, vitaminas. Yo tengo entendido que hasta, no sé si el dato será correcto, hasta un 30% de las moléculas que circulan en nuestra sangre las produce nuestra microbiota intestinal. Independientemente del número, puede llegar esto a ser cierto, porque me parece muy, muy curioso, desde luego. Vamos, sí, yo rotundamente sí y por lo menos eso, porque a medida que ha ido avanzando, ya soy testigo de cómo ha ido avanzando la cosa a lo largo de 20 años y cada vez se va descubriendo que nos proveen de más nutrientes, con lo cual sí, claramente puede ser ese 30% o puede ser más. Creo que sí, vaya. Incluso nos aporta calorías, ¿no? El rendimiento metabólico de microbiota también nos aporta calorías
no recuerdo bien si son 500 kilocalorías por parte de nuestra microbiota. Por eso, integrando esto, cambia completamente el paradigma sobre el que nos tenemos que basar y ver, por ejemplo, las dietas, ¿no? O la nutrición. No podemos no tener en cuenta la parte de microbiota, ¿no? Y pensar que es tan lineal o tan básico como que lo que como es lo que aprovecho y se acabó, ¿no? Para nada, creo que no es nada así. Desde luego. Luego dedicaremos un apartado precisamente a profundizar un poquito en esto porque creo que va a ser de bastante interés para nuestros oyentes. Bien, vamos a hablar, si te parece, un poco a dar unas pinceladas de la composición de la microbiota intestinal. Y yo aquí, en primer lugar, me gustaría preguntarte acerca de, bueno, un poco cómo se define esa composición, cuándo se forja nuestra microbiota, cómo de estable es y por qué en ocasiones se está empezando a hablar de una verdadera huella, algo identificativo de nosotros. ¿Cuánto tiempo tarda en consolidarse nuestra microbiota intestinal? Sí, fundamentalmente desde el momento del parto, ¿no? En el canal vaginal, que la microbiota vaginal tiene especial cantidad de lactobacillus, que es fundamental para una buena primera colonización. Después, o sea, el primer momento sería el canal de parto, aunque ya hay estudios que hablan de microbiota intraútero, pero bueno, todo eso está todavía, yo creo que en pañales, ¿no? Pero bueno, momento del parto, después la lactancia, el contacto con el mundo. Lo fundamental serían los 3 primeros años de vida, esos primeros 1000 días, y normalmente una microbiota es estable y madura a los 3-4 años. Esa microbiota quiere decir, cuando hablamos de que es estable o de que es madura, de que ya te la llevas, ¿no? Es esa huella, lo que hablabas, eso lleva una información de una determinada colonización que es estable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puedes, por ejemplo, tener que tomar un antibiótico, pero vas a tender a volver a esa microbiota que estabilizaste. Por eso es muy, muy importante lo que hagamos en esos primeros años de vida. Después no es que no se pueda cambiar, pero ya es un trabajo que bueno, pues revertir eso cuesta más que si se implanta una buena microbiota. Esos 3 primeros años de vida son fundamentales. Y luego ya te digo, una toma de un antibiótico en general va a tender a volver espontáneamente el cuerpo a ese punto de base. Si hay, por ejemplo, una toma muy repetida de antibióticos o diferentes factores que alteren ese ecosistema, puede que pierdas esa estabilidad y que ya vayas cogiendo inercia hacia otra huella, ¿no? No tan interesante. De acuerdo. Entendemos entonces precisamente que la lactancia y los primeros años de la infancia son, por lo tanto, determinantes para forjar esta microbiota intestinal. Hacemos un especial llamamiento precisamente a estas etapas. Luego hablaremos un poquito acerca de los nutrientes que son necesarios para adquirir una microbiota diversa. Te quería preguntar también, porque muchas veces, bueno, pues se habla del papel protector que tiene nuestra microbiota y no sé muy bien si esto realmente es un cajón, una subclasificación de la microbiota. ¿Qué funciones tendrían esta microbiota protectora? Y si podemos, bueno, pues decir un poco qué bacterias serían. Sí, microbiota protectora es uno de los grupos funcionales, o sea, existen muchos tipos de microorganismos, pero bueno, pues existen analíticas en las que vemos la microbiota por grupos funcionales. Yo creo que esto es muy práctico, o sea, a efectos de investigación está muy bien hacer una secuenciación masiva, pero a efectos clínicos y a efectos prácticos es muy interesante tener grupos funcionales. De esa manera sabes que la microbiota esté cumpliendo bien sus funciones de inmunomodulación, de protección o de lo que sea, ¿no? Y la microbiota protectora serían los lactobacillus, bifidobacterias y bacteroides, fundamentalmente, son los que analizamos en ese grupo funcional. Tienen un efecto de primera barrera, o sea, de protección clarísimo, porque están en esa primera línea de defensa entre el mundo exterior y yo. Es decir, todo lo que ingresa, por ejemplo, por vía oral, se va a encontrar primero con esa microbiota protectora. Está alojada en la capa de mucus. Entonces, imagínate en el intestino, entre el epitelio intestinal y lo que entra por la luz, tenemos esa microbiota protectora y esa capa de mucus con toda la microbiota, pero en primera línea estaría esta microbiota protectora, que aparte de proteger tiene otras funciones, son también productores de ácidos grasos de cadena corta y otras funciones, pero la protección es fundamental. Si quitas eso, estás mucho más expuesto al mundo exterior. De acuerdo. Luego volveremos sobre ello porque la verdad es que
es una función clave y bueno, uno podría pensar que lo que está haciendo es evitar además la colonización por parte de microorganismos patógenos, microorganismos o patógenos oportunistas. Bien, para centrar un poquito más el tema, te voy a pedir brevemente que si nos puedes hacer una clasificación de los distintos grupos de bacterias fundamentalmente que encontramos en nuestra microbiota intestinal. ¿Qué cajones o qué apartados Sí, podemos hacer? sí, eso sería lo que hablábamos, ¿no? Los grupos funcionales Uh-huh. en los que tenemos esa microbiota protectora. Después, que ya hemos comentado, luego tenemos la microbiota muconutritiva, la que se encarga del mantenimiento de esa capa de mucus. Esta parte es importantísima porque podemos tomar mucho probiótico, pero si no hay un hábitat donde puedan quedarse a vivir, donde puedan colonizar, es imposible que funcionen los probióticos, ¿no? Hace 20 años no se medía esta microbiota y bueno, pues nos faltaba una variable, un factor que hacía que en algunas personas no funcionara la terapia de restauración del ecosistema intestinal. Son Akkermansia mucinifila y Faecalibacterium brownichi. Hay otras, creo que si no me equivoco Roseburia, pero vamos, con el marcador de Faecalibacterium y Akkermansia, que como bien sabes es importantísima y cada vez hay más publicaciones sobre ella. Akkermansia es la bacteria degradadora de la capa de mucus por excelencia, o sea, lo degrada y así se renueva constantemente y hay un hábitat bueno para el resto de los microorganismos. Otro grupo funcional, hasta ahora vamos viendo los de homeostasis, o sea, los grupos que se encargan del mantenimiento de ese equilibrio, sería la inmunomoduladora, que es la que fundamentalmente miramos Enterococcus faecalis y Escherichia coli, una E. coli, por supuesto, apatógena e importantísima, y estas son como los capitanes generales de este ejército. O sea, los lactobacillus serían soldados y estas se encargan de la correcta distribución de la microbiota. Imagínate qué inteligencia tiene la naturaleza en esos bichitos tan pequeños, ¿no? Que esos se encargan de que cada quien esté ocupando su lugar y cumpliendo sus funciones. Es importantísima. Después podemos mirar la microbiota sacarolítica primaria, que se encarga pues eso, de la sacarólisis, de la fermentación de hidratos de carbono. Tiene una importancia enorme porque es a partir de la sacarólisis de la que obtenemos esos ácidos grasos de cadena corta. Ahí miramos Bifidobacterium adolescentis y una que ahora no me acuerdo, no me voy ni a esforzar, luego me vendrá. Ningún problema. Ya, sin más. Y luego nos quedaría la microbiota neuroactiva, fundamental. Esta es otro punto importantísimo, sobre todo cuando estamos trabajando en patología pues eso, de cognición, de trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Ahí miramos pues, otra vez el Bifidobacterium adolescentis y el Lactobacillus plantarum. Hay otras bacterias, simplemente que dependiendo del laboratorio escoges bacterias concretas que son marcadores de cómo está funcionando la microbiota en ese aspecto. Después quedaría las bacterias proteolíticas, que bueno, pues se encargan del último paso de la proteólisis, tienen que estar ahí, tienen su función, pero son las que si sobrecrecen dan muchos problemas, como son pues, la E. coli biovarel, el Proteus vulgaris, la Klebsiella, Hafnia, el Clostridium. Todas estas bacterias tienen que estar ahí, pero si sobrecrecen nos dan problemas. También se puede medir específicamente la microbiota portadora del EPS, de los lipopolisacáridos, estos que son esa endotoxina tan proinflamatoria. Muy importante también mirar que eso no esté en aumento. Después, el grupo de los hongos, miramos cándida, miramos si hay un penicillium, un aspergillus u otro hongo. Y yo creo que dentro de lo básico que solemos medir, más o menos con eso es con lo que nos guiamos. Después se mira también pH, que como te digo, marca muchas cosas. Y importante mirar también el recuento total de microorganismos, porque de ahí ya sabes si hay una baja colonización, ¿no? del intestino, bueno, que ya es un marcador de disbiosis. Más o menos yo creo que con eso. Perfecto. Bueno, nos quedamos asombrados con la inmensa complejidad y diversidad de funciones que tenemos y desde luego, bueno, pues un concepto que vamos a ir, bueno, pues poco a poco perfilando es las distintas funciones y sobre todo, bueno, pues esa necesidad de que haya un equilibrio, como antes decías, para que no sobrecrezcan ciertos grupos bacterianos y, bueno, pues una función beneficiosa se pueda tornar en perjudicial. Lo vamos a ir matizando poco a poco. Tenía una pregunta y es, bueno, yo supongo que no habrá un único factor, sino que serán muchísimos, pero sí que te quería preguntar las principales causas
de que pueda llegar a perderse ese equilibrio intestinal, que se dé una disbiosis, ¿vale? Porque ya sabemos por qué es, bueno, por qué es necesario ese equilibrio, pero ¿cuáles serían esas causas que pueden llevar a la disbiosis? Yo creo que todo lo que impacta en el huésped impacta en microbiota. Creo que además es un concepto que nos tenemos que meter en la cabeza, que cuando algo nos hace daño también hace daño a nuestros microorganismos, y si perdemos ese equilibrio de la microbiota, perdemos mucho, perdemos muchas cosas, mucha capacidad de hacer frente a las adversidades, a la exposición a tóxicos, a mil cosas, ¿no? Sí, eso sería lo fundamental. Como tener esa idea, ¿no? De que todo lo que sea malo para mí en general va a afectar a mis microorganismos. La dieta es un factor fundamental. De hecho, solo en estos 20 años estamos asistiendo a disbiosis cada vez peores, más difíciles de revertir, y es por el tipo de dieta que se hace, los procesados, los tóxicos, los azúcares, todo eso impacta muy negativamente y es muy disbiótico. Los medicamentos, los fármacos, por supuesto, también afectan a nuestra microbiota. Todos conocemos el efecto del antibiótico, pero no solo es el antibiótico. Por ejemplo, el ibuprofeno es muy disbiótico. Entonces, a veces nos encontramos casos de mujeres con candidiasis de repetición tras la menstruación y a veces no es la menstruación en sí misma, sino el uso de ibuprofeno durante la menstruación el que hace que bajen los lactobacilos y entonces crezca la cándida. Toda la exposición a tóxicos, todos los xenobióticos impactan negativamente en microbiota, nos hacen perder grupos de los buenos y que sobrecrezcan los que no son convenientes. Dentro de esos grupos, especial atención a los metales pesados, o por lo menos yo en esa parte he tocado mucho, o sea, he investigado mucho. La edad es un factor de disbiosis. Con la edad se pierden bacterias de homeostasis, suele subir la microbiota portadora del EPS, aumenta la permeabilidad intestinal solo por el hecho de cumplir años, ¿no? La buena noticia es que eso lo podemos evitar o podemos, bueno, pues simplemente una persona de cierta edad puede hacer uso de probióticos, prebióticos o de cuidar su microbiota porque simplemente con la edad va a tender a perderse parte de esas bondades, ¿no? Dicen que uno es tan viejo como lo sea su microbiota, así que dentro de la medicina anti-aging creo que tocaría tener jóvenes a nuestros microorganismos. Desde luego es un abordaje muy interesante y creemos que eso, en un futuro próximo se tendrá en cuenta. Sí, desde luego, bueno, son consideraciones que yo creo que sí que tendríamos que tener en cuenta porque, bueno, muchas de ellas forman parte de nuestros hábitos rutinarios. En fin, son muchos medicamentos que nombrabas que, bueno, pues casi se toman de manera habitual ante cualquier molestia. Y bueno, luego haremos un especial llamamiento al tema de la dieta, pero me parece fundamental. Sí que quiero profundizar un poco más en el concepto de disbiosis, hablar de permeabilidad intestinal y algunas de las patologías que están tan fuertemente asociadas y que se están viendo. Te quería preguntar si nos puedes explicar de una manera sencilla la relación que existe entre esa pérdida del equilibrio, esa disbiosis y, bueno, pues problemas de permeabilidad intestinal. ¿Cuál es la relación? O sea, ¿qué lleva a que se acabe produciendo eso, una endotoxemia? Sí, a ver, el mantener una barrera intestinal adecuada es fundamental, ¿no? O sea, tenemos que dar paso a nutrientes, pero no a tóxicos para que se entienda fácil, ¿no? Entonces, el mantenimiento para que se mantenga esa integridad del epitelio depende de microbiota. Por ejemplo, el butirato es la principal molécula de energía para los enterocitos, para esas células epiteliales intestinales. Si no tienen suficiente energía, se van a dañar y no van a poder mantener la integridad de esa barrera intestinal. Entonces ahí es muy, muy importante el cómo está microbiota para que esa pared esté en buenas condiciones. Por ejemplo, imagínate que si sobrecrecen las bacterias proteolíticas, tenemos una producción enorme de amoníaco, de alcohol, de aminas biógenas, de un montón de sustancias que en sí mismas son lesivas para esa pared y que van a acabar dañando la permeabilidad intestinal, aumentándola, ¿no? Entonces, por supuesto que lo que está en el intestino es fundamental para la barrera intestinal. Hay otros factores que no dependen de cómo esté microbiota, como es el estrés.
el estrés aumenta la permeabilidad intestinal, las radiaciones aumentan la permeabilidad intestinal, o sea, otros factores también nos pueden dar un aumento de permeabilidad, pero fundamentalmente también a pesar de las radiaciones, a pesar del estrés, si hay buena microbiota, probablemente no se va a dar un gran aumento de permeabilidad o lo vamos a poder sostener. Eso es muy importante. Lo siguiente es el impacto de un aumento de permeabilidad intestinal en la salud es gigantesco, pero basta entender que van a pasar un montón de tóxicos a sangre para comprender que esto tiene unas consecuencias enormes, ¿no? Lo primero que ocurre cuando pasa a sangre a través de la pared intestinal lo que está en el intestino, pasan, por ejemplo, alimentos en proceso de digestión, fragmentos de bacterias o bacterias completas, todo eso extraño que llega a sangre, ¿qué va a hacer lo primero? Poner en marcha el sistema inmune. ¿Por qué? Porque hay una alerta máxima que dice tenemos enemigos en la sangre, nada menos. Entonces, si hay alimentos en proceso de digestión y el sistema inmune se pone en marcha, se va a generar una respuesta inmune frente a esos alimentos. Entonces vamos a empezar a desarrollar sensibilidad alimentaria. En general, la más directa va a ser la alergia alimentaria tipo 3, la de no IgE, sino IgG y otro tipo de respuesta, pero fundamentalmente IgG. Es una alergia retardada, es una alergia que puede manifestarse desde el contacto a 72 horas. Entonces la persona no lo detecta tan fácilmente porque puede tener una migraña el jueves por algo que comió el lunes. Entonces es difícil de asociar, sí. Es más difícil de decir, bueno, pues me cojo el melocotón y me sale una urticaria, ¿no? Eso es más fácil y más evidente. Y eso es responsable de muchísima patología autoinmune, tiene que ver con la cantidad de sensibilidad alimentaria que tenemos hoy en día. Es importante también que digamos que es alergia. Ya se aceptó como alergia no solo lo inmediato, sino toda aquella reacción alimentaria que ponga en marcha el sistema inmune. Lo digo porque comúnmente se habla de esto como intolerancia y eso no es una intolerancia. La respuesta frente a proteína es siempre alergia, puede ser inmediata o retardada, y la respuesta, cuando el problema es enzimático, se habla de intolerancia. Y aquí estamos definiendo un proceso de alergia. Creo que también es importante ya pues un poco que esto quede claro. Y eso sería como lo más leve, ¿no? La reacción frente a alimentos. Pero después ya empiezan pues, procesos de autoinmunidad y patologías neurodegenerativas, metabólicas y de todo. Porque a partir de ahí, esa toxicidad en sangre que nos tenemos que dar cuenta que es continua, porque si fuera puntual, pues bueno, no pasa nada. Pero el problema es que cuando hay un aumento de permeabilidad que está ahí de fondo, automáticamente vamos a tener una inflamación crónica de bajo grado que sabemos hoy en día que es la base de tantas o de todas las patologías, al menos crónicas, ¿no? O sea, está en la base de todo, por supuesto. Y por último, si en el intestino tenemos un aumento de microbiota portadora del EPS que es tan proinflamatoria, pues esto ya nos lleva a una inflamación no solo local, sino sistémica. De acuerdo. Mar, luego volveremos un momento sobre esta imagen que tenemos en pantalla porque hemos hablado un poco bueno, pues de cómo podemos llegar a ese proceso de endotoxemia motivado por una disbiosis, pero luego volveremos un poco para explicar cómo se puede llegar a revertir o qué beneficios pueden aportar ciertos nutrientes, como los ácidos grasos omega 3, para tratar de paliar, para dar la vuelta a esta situación y retornar a la eubiosis. Antes de nada, me gustaría, aunque ya lo hemos abordado en esta pregunta, por concretar un poquito más, ¿cuáles son esas bacterias, si tuvieses que señalar a responsables concretos, esas bacterias que, bueno, pues si sobrecrecen, pues nos llevan a esas alteraciones de la disbiosis? Por ponerles... Sería el grupo de proteolíticas que comentábamos antes, que sería pues E. coli biovare, Klebsiella, Pseudomonas, Hafnia, Citrobacter, Campylobacter, Proteus, el Proteus vulgaris, que es además habitual, y Clostridium. Esas son las que principalmente miramos en las analíticas. Clostridium especialmente proinflamatorio y especialmente implicado en problemas neurodegenerativos, porque Clostridium, fíjate, por ejemplo, aparte de la producción de tóxicos, el Clostridium literalmente se come el triptófano. Entonces, imagínate cómo tenemos que integrar esto en la práctica clínica, porque
En una persona que tenga síntomas de depresión, ¿no? O un decaimiento, tú piensas, vamos a darle triptófano. Y si la causa de sus males tiene que ver con un aumento de Clostridium, suplementar con triptófano lo único que haría es aumentar el Alimentar. problema, Sí, alimentar el problema. queda claro. Por eso yo no o sea, lo primero en todos los casos es trabajar intestino y ya después se suplementa. Otra cosa es usar los suplementos como parte del tratamiento de intestino, que eso también hay que diferenciarlo, ¿no? Yo puedo usar el omega 3 como prebiótico o ya como suplementación posterior, ¿no? De acuerdo, perfecto. Sí, ahora enseguida hablaremos del efecto que tienen los ácidos grasos omega 3 y los probióticos. Eh, bueno, tengo una pregunta aquí, ya hemos pasado por ello, pero bueno, por poder esclarecer un poco la causa-consecuencia, a modo de una conclusión directa, eh, ¿por qué ese aumento de la permeabilidad intestinal se traduce eso en un mayor riesgo de enfermedades que cursan con inflamación crónica, autoinmunes? ¿Cuál sería un poco la cronología o la secuencia de acontecimientos de manera sencilla o breve? Sí, yo creo que es lo más importante es la señalización. O sea, como tenemos una comunicación directa a través del sistema nervioso entérico, el sistema nervioso del intestino va a recibir señales cuando la microbiota está desequilibrada y esas señales se las va a comunicar al sistema nervioso central. Entonces, bueno, pues ese es un camino directo y luego hay otras vías, por otras vías, porque tenemos una comunicación entre los tres grandes sistemas de homeostasis y microbiota. Sería sistema nervioso e inmune y sistema endocrino. Estos tres grandes sistemas reciben información de ese microbiota y si el microbiota tienes un escenario proinflamatorio o hay la alteración que sea, todos los sistemas se van a poner en marcha, bueno, van a actuar en consecuencia. Pero sí, principalmente yo creo que sería un poco pues que dependiendo del escenario se va a hacer una señalización que tiene unas consecuencias sistémicas a todos los niveles, por supuesto. Me parece muy interesante esta conclusión porque es verdad que normalmente, bueno, pues de la coordinación de la fisiología se habla de que es el sistema nervioso, el endocrino y el inmune los que están interconectados, pero ahora estaríamos añadiendo eso, un cuarto elemento que precisamente coordina e informa a todos ellos, que es, bueno, pues esta microbiota. Sí, te añado una cosilla, tiene bueno, es que a mí me fascina esto, me fascina la naturaleza en sí misma, ¿no? Con cada sistema tiene su lenguaje, como sabes, ¿no? Pues el inmune con citoquinas, el endocrino a través de las hormonas o de otras moléculas y tal. Pero lo interesante es que esos tres grandes sistemas tienen su lenguaje, pero saben el idioma de los otros dos. O sea, la comunicación es otro tema alucinante entre microbiota y estos sistemas y cómo cada uno tiene receptores de los otros sistemas, o sea, que cómo la naturaleza está preparada para que haya una comunicación, pues eso, continua entre todos los sistemas, ¿no? Desde luego. Bien, vamos a dar paso a otra cuestión que ya hemos ido, bueno, pues poco a poco apuntando a ella y tú misma te has referido y es, bueno, un poco que nos expliques cómo nos ayudan los ácidos grasos omega 3, docosahexanoico y el eicosapentanoico o EPA, precisamente, bueno, pues para restablecer esa biosis intestinal. Hay estudios que demuestran precisamente que Sí, se puede revertir una endotoxemia, bueno, pues suplementando sí. con ácidos grasos omega 3 o con su consumo. ¿Quieres poner la diapositiva? Que yo creo que esta es la Sí, del... por supuesto. Sí, vamos, hasta yo qué sé, miles de publicaciones de omega 3, pero hay poquitas sobre el impacto de omega 3 en microbiota, ¿no? O sea, omega 3 tiene muchas bondades, pero tiene también un efecto sobre microbiota y de esta manera, o sea, en los tratamientos podemos utilizar el omega 3 como prebiótico porque va a subir ciertos grupos funcionales, porque me interesa porque baja otros. Y también después lo podemos utilizar para el efecto en sí mismo sobre el sistema nervioso, ¿no? O sobre lo cardiovascular o sobre lo que queramos. Pero para mí ha sido un descubrimiento del último año el impacto y cómo puedo trabajar con esos omegas desde el principio en ese tratamiento de microbiota intestinal. Aquí tenemos cómo, pues bueno, pues en un escenario de desequilibrio de Firmicutes bacteroidetes que está detrás de todo el tipo de patologías, aquí lo relaciona pues con tema hepático, pero hay publicaciones de todo tipo,
Pues el aporte de omega 3 tiene uno de los efectos interesantes, sería el equilibrio de estos dos filos. Otro sería el aumento de bifidobacterias, es muy marcado, lo tenemos en la otra diapositiva que no sé si pondrás después del estudio comparativo. Y tiene una cosa muy sorprendente, y a mí por lo menos me resultó muy sorprendente, y es que produce, o sea, como resultado da un aumento de la producción de butirato, que sería uno de los ácidos grasos más importantes como metabolitos microbianos. Acetato propionato y butirato serían los ácidos grasos de cadena corta principales, y butirato es el probablemente más importante. Está claro. ¿Por qué digo que me sorprende? Pues porque en un principio los estudios mostraban cómo el aporte de omega 3 bajaba Faecalibacterium praunici. Y entonces el que trabaja con microbiota dice, oh Dios mío, no me puede bajar Faecalibacterium, que es fundamental, ¿no? Pero ahí para mí fue importantísimo darme cuenta, pues una vez más, como la naturaleza, cuando una de las rutas está alterada o por ejemplo, por la sacarolisis, por la fermentación de fibra, no puedo obtener el butirato, lo puedo obtener por otras rutas. Entonces el omega 3 aumenta otros grupos de bacterias, pero el resultado final, que es lo que nos importa, es la producción de butirato. ¿Qué me da esto de posibilidad? Pues que en esas personas que tienen problema con la sacarolisis, que no podemos meter fibra para que puedan aumentar esos grupos funcionales, tengo la opción de aumentar el butirato dando omega 3. Entonces, en contexto de inflamación y de esas personas que tienen muchísima fermentación, que no pueden comer fibra, ¿qué tal? Pues es una manera de empezar el trabajo de recuperación del equilibrio intestinal fantástica. Fantástica. Entonces, ya cuando después, a partir del trabajo con omega 3, que vas a bajar inflamación, subes bifidobacterias, ya después probablemente vas a poder incorporar la fibra. Entonces me da una oportunidad de oro para trabajar en estas personas, que cada vez es más frecuente. Cada vez hay más personas que no toleran la fibra. Y por varios flancos, uno de ellos, importantísimo, es el aumento de bifidobacterias, que es lo que más hemos encontrado al mirar todos los estudios de este campo, es el aumento de bifidobacterias. La bifidobacteria hace el primer corte a esos hidratos de carbono complejos. Entonces es fundamental para que después las bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, como las muconutritivas, puedan hacer su trabajo. Ese primer corte es fundamental. Por eso no podemos, por ejemplo, utilizar almidón resistente para obtener butirato si no hay bifidobacterias. Entonces, se puede usar bifidobacterias a la vez, o podemos entrar por un omega 3, ir mejorando ese escenario, y después ya podemos ir introduciendo la fibra, que por supuesto es fundamental. Sobre la fibra y la obtención de ácidos grasos de cadena corta hay miles de publicaciones, y ya digo que sobre omega 3 para mí fue meterme un poco a ahondar en cuál era el beneficio, pues porque normalmente yo voy al revés, ¿no? O sea, en la práctica encuentro el beneficio del omega 3 en el tratamiento de microbiota, y después ya busco el porqué, y realmente hay un porqué sólido, muy, muy sólido, y no tenía ni idea bueno, de que podíamos trabajar por ese otro camino, ¿no? Hay una conclusión que yo creo que bueno, pues nuestros oyentes van a agradecer, y es, podríamos entonces afirmar que bueno, pues ese aporte de bifidobacterias y omega 3 podría tener un efecto entonces claramente muy sinérgico, ¿no? Si estamos diciendo que las bifidobacterias tienen un papel permisivo para que luego se puedan generar ácidos grasos de cadena corta, ese efecto bueno, antiinflamatorio y restablecedor de la microbiota se vería amplificado, ¿no? Por una Sí, por parte. supuesto. De hecho, creo que es la otra diapositiva que habla de endotoxemia y tal. Sí. Este estudio, si no recuerdo mal, está hecho como o sea, aportando simultáneamente a los probióticos el omega 3, se tiene un resultado muchísimo mejor. No, es la siguiente, creo, Alberto. No sé, no me acuerdo en qué posición la has puesto. Digo, porque esa es muy representativa de esto, porque creo que son los resultados de añadir omega 3 al uso de probióticos, y como bien dices, es una sinergia que tiene un resultado mucho mejor que el aporte solo de probióticos. Vale, me vas a disculpar que ahora mismo no la localizo.
No sé si será la cuarta, bueno, no importa, creo que es porque en ella vemos cómo se nivelan estos firmicutes, bacteroidetes, qué es lo que disminuye cuando aportamos omega 3, que es muy interesante, y, y bueno, que era muy gráfica, pero si no, pues la ponemos al final y lo ponemos como recordatorio. Esta De no acuerdo. es, no La hemos puesto... la buscamos al final. De acuerdo. Quería, eso sí, para recalcar un poquito esta conclusión, si nos podrías dar una recomendación, unas pautas acerca de, bueno, pues, qué cantidad de omega 3 recomendarías tomar, precisamente, bueno, pues para prevenir este tipo de situaciones, de disbiosis, problemas de endotoxemia, con carácter preventivo. ¿Qué recomendación, qué dosis darías y bueno, qué Sí, proporciones de EPA y DHA, si se conocen? la verdad que como sobre el impacto de estos productos de los omega 3 no está desglosado EPA y DHA, no te puedo precisar, o me faltan todavía datos para decir que es mejor. Eh, en general o sea, primero hay que valorar también cuánto omega 3 toma la persona en la dieta, un poco por su situación, pero de manera preventiva pues puede ser 1 gramo, 2 gramos, es como acompañando a la dieta, por supuesto, pero tenemos que distinguir pues eso de lo que estás planteando. Una cosa es prevenir o una cosa es aportar lo suficiente para no tener problemas y otra cosa es tener ya un escenario de inflamación o un escenario de endotoxemia metabólica y entonces tendríamos que ir casi pues, 4 gramos, ¿no? También depende del resto de la estrategia. Es que para mí es muy importante no perder el contexto, ¿no? Y protocolizar a veces pues hace que no veamos nada más que eso. No es lo mismo dar los probióticos simultáneamente al omega que solo dar omegas, pero bueno, sobre todo sería dosis de prevención y dosis terapéutica y podemos ir de uno, sería un poco quedarnos corto dependiendo de la dieta, 4 gramos para hacer un efecto ya terapéutico. Terapéutico. Sería interesante, de hecho hay un estudio, igual hay más, pero uno de ellos de los que leí que correlacionaba los ácidos grasos, o sea, el nivel de omega 3 intraeritrocitario con la diversidad microbiana en microbiota. Eso está muy interesante. Entonces, bueno, pues quizá lo mejor sería ver, o sea, hay una correlación directa y lo interesante quizás sería ver cómo estás de omega 3 para valorar cuánto te hace falta y ese cuánto es el que necesita también tu microbiota. Somos, somos uno con los microorganismos, no lo podemos separar. Has señalado aquí has señalado aquí un aspecto en el que me gustaría fijarnos un poquito. Decías que bueno, esa cuantificación de los niveles de omega 3 en los eritrocitos pueden tener un reflejo muy directo precisamente bueno, pues en esta situación. ¿Se podría medir esto con un índice omega 3, con un kit, para poder nosotros saber, conociendo el índice omega 3, los Sí. beneficios? ¿Sí? Sí, además podrías valorar lo que el huésped necesita es lo que va a hacer que tenga una microbiota con una diversidad importante. La diversidad en el intestino es muy importante y uno de los factores es el índice de omega 3 en la diversidad microbiana. Sí, hay correlación. De acuerdo, perfecto. Bien, te voy a pedir una conclusión, porque ya, bueno, lo hemos ido abordando a lo largo de esta entrevista. Resumiendo un poquito, ¿cuáles son los principales beneficios que tiene el consumo de omega 3 en relación al cuidado de nuestra microbiota? En todos los aspectos, de forma breve, si pudiésemos como hacer una Sí, serie de puntos. a ver, ¿Vale? los ácidos grasos omega 3 modulan la respuesta inmune, fundamental en cualquier proceso, modulan la inflamación de todo o sea, que en cualquier escenario proinflamatorio o harían un efecto preventivo de cualquier patología inflamatoria. Por otro lado, nos van a proveer de mayor diversidad en el intestino, van a equilibrar firmicutes, bacteroidetes, con lo cual estamos también en la base de muchísima patología. Tiene un efecto directo sobre toda la patología metabólica, de hecho suben a Kermansia. En uno de los estudios se demostraba cómo aumentaba Kermansia, que es fundamental en obesidad, en síndrome metabólico, bueno, todo lo que conlleva esto. También ayudan en esa microbiota portadora del EPS, o sea, el omega 3 baja la microbiota portadora del EPS,
Con ello vamos a evitar esa endotoxemia metabólica, que es uno de los peores escenarios. Qué sé yo, más o menos con eso creo que cubrimos Sí, lo tenemos, que es importante, ¿no? de acuerdo, queda claro. Sí que te voy a pedir, bueno, que nos hagas, porque bueno, hemos pasado sobre ello, hemos hablado, pero porque quede clara esta conclusión, que nos expliques un poco los beneficios que tiene incrementar la producción de ácidos grasos de cadena Ujú, corta. Hablábamos antes de que el butirato es el más importante, y por ujú, qué el consumo de EPA y DHA retroalimenta este proceso. ujú. ¿Cuál es la Sí, relación y los beneficios? vale. Claro. Bueno, los ácidos grasos de cadena corta son la molécula, o sea, es como, y especialmente el butirato, tienen un efecto antiinflamatorio. El butirato en sí mismo es antiinflamatorio. Ujú. De hecho, hay una, en contexto por ejemplo, de infección viral aguda, en escenarios como en la COVID-19, que además sería bueno, de gran interés el aporte de ácidos grasos en el momento agudo, porque tenemos una pérdida de ácidos grasos en ese combate, ¿no? En esa lucha. Acidifican, son ácidos, acidifican el medio intestinal, con lo cual pues van a ayudar a inhibir el crecimiento de patógenos. Por ejemplo, esas bacterias que no nos interesa que crezcan necesitan un pH alcalino. Y de hecho, cuando aumentan, ellas o sea, alcalinizan ese pH al producir, por ejemplo, el amoníaco. Claro. Entonces, ¿quién neutraliza eso? ¿Quién neutraliza el amoníaco? Los ácidos grasos de cadena corta, entre otros. También modulan la inflamación de la pared intestinal. Como decíamos antes, eh, son fundamentales para el enterocito, especialmente el butirato. No sé si me dejo algo, tienen que ver con el metabolismo de los ácidos biliares, en la conversión de ácidos biliares primarios en secundarios. O sea, realmente una de las cosas con más importancia que tiene microbiota es que es la producción de ácidos grasos de cadena corta. Ujú. Y con omega 3, lo que están mostrando los estudios y lo que la práctica clínica nos sugiere es que se logra la producción de ácidos grasos de cadena corta, pero por otras vías. O sea, en lugar de que sea Faecalibacterium la primera bacteria productora de butirato, lo hacen otras bacterias productoras de butirato, que ahora no me acuerdo del nombre, lo tenemos ahí en la presentación si hiciera falta. O sea, aumenta grupos de bacterias de homeostasis que son productoras de butirato, por otro camino del que es el de la fibra. Queda claro, entonces. No son muchos más que los propios efectos antiinflamatorios, sino también, como decías, bueno, pues esos ácidos grasos, ese ambiente ácido que dificulta la colonización pues, Eso es. por bacterias patógenas. De acuerdo. Tengo otra pregunta, un poco siguiendo con los beneficios que tienen EPA y DHA. Te quería preguntar si son eficaces los omega 3 EPA y DHA precisamente para restablecer esa capa de mucus protectora que impide, bueno, pues todos los problemas de endotoxemia a los que nos hemos estado refiriendo. ¿Qué nos puedes contar brevemente? Sí, como aumentan bacterias productoras de butirato, probablemente sean muconutritivas, pero especialmente si aumenta Akkermansia, que como hemos dicho es la bacteria más importante en el mantenimiento de esa capa de mucus, por supuesto que sí. Y luego, si tenemos esa primera línea, esa capa de mucus bien establecida, eso protege al epitelio intestinal y por tanto pues nos va a proteger de un aumento de permeabilidad intestinal. Si tenemos una buena capa de mucus, eso está mucho más protegido, ¿no? Que si está directo con la luz intestinal. Ujú. De acuerdo. Perfecto. Bueno, sí que quería preguntarte, y aquí, bueno, nos podemos entretener un poquito porque lo hemos ido mencionando en diferentes momentos en la entrevista y hemos ido apuntando un poco al papel que tiene, bueno, pues nuestra microbiota intestinal eh, con algunas patologías o algunos, es decir, no solamente patologías, sino trastornos a nivel cerebral. Y esto es algo que, Ujú. bueno, pues cualquier persona que nos esté escuchando le puede parecer un tanto complicado, dada bueno, pues la aparente desconexión física entre nuestro intestino y el cerebro. Es algo que se conoce como el eje intestino-cerebro. Y aquí te quería preguntar un poco, bueno, si nos puedes hacer una síntesis, porque deduzco que esto Ujú. es un capítulo muy extenso,
de cuáles serían los beneficios que tiene la suplementación con omega 3 precisamente en esta interdependencia de, bueno, pues una microbiota diversa y una Sí, homeostasis, vamos, si podemos decirlo así, a nivel cerebral. ¿Cuáles son esos sí. principales beneficios? Yo creo que precisamente el aporte de omega 3 en el escenario donde es el rey es en el eje intestino-cerebro, o sea, o por lo menos, bueno, es que lo podemos utilizar en todas las fases de tratamiento, desde cuando empezamos a tratar y tenemos un escenario inflamatorio para desinflamar e ir cambiando ese medio, lo podemos usar en la fase de abonado, porque o sea, nos ayuda en la primera fase la manera en que yo tengo de trabajar, primero limpiar, abonar, sembrar y después reparar fugas y después reconectar. La particularidad del omega 3 es que puede servirme en todas las fases. En la primera, como sube bacterias buenas, baja bacterias malas, me sirve en la limpieza. Me sirve como abono porque ya hemos visto que tiene un efecto prebiótico interesante. En la siembra sabemos que a la vez que utilizamos el probiótico se potencian entre sí, pues también me serviría. En el reparar fugas ya hemos visto que la producción de butirato, que todas estas bondades que hemos estado hablando también conserva mejor el epitelio o lo repara. Y después, para mí hay una parte muy importante en todo lo neuro, que sería la reconexión de la comunicación entre los dos cerebros. Y ahí la señalización vía vagal es importantísimo el omega 3, por supuesto. Por eso tiene su, bueno, indiscutible efecto, pues yo que sé, en hiperactividad, en autismo o se da en todas las patologías neurodegenerativas más el que vamos a potenciar las bacterias productoras de neurotransmisores. Hace parte de ese alimento que va a aumentar la producción final de neurotransmisores. Es que son muchas razones, Sí, muchas. entiendo que son muchísimas las razones. Por poner algunos ejemplos, porque yo creo que es algo que bueno, pues puede llamar la atención mucho de profesionales sanitarios, ¿cuáles serían, a tu juicio, algunos neurotransmisores que podrían tener bueno, pues una relación más clara como bueno, pues abordaje terapéutico para casos, estoy pensando, por ejemplo, de TDAH, problemas de depresión? O sea, ¿qué bacterias, si suben estos niveles y produciendo esos neurotransmisores, podrían tener un efecto beneficioso en estas situaciones? Sí, el grupo funcional que más miramos en estos casos es microbiota productora de GABA, o sea, lo que decíamos antes, la microbiota neuroactiva, que ahí miramos Plantarum y Bifidobacterium adolescentis. Esas son como los marcadores que miramos, pero bueno, hemos puesto esta diapositiva para que se vea que no es tan simple y tan lineal, sino que tenemos pues, bueno, pues el bacillus que produce acetilcolina, dopamina, noradrenalina, el Bifidobacterium, que sabemos que lo levanta el aporte de omega 3 es productor de GABA, o sea, ya tendríamos ahí un efecto directo de cómo también hemos hablado de cómo suben ciertas bacterias con omega 3, como las bifidobacterias, Akkermansia, tal y cual, pero después ver la repercusión que tiene esto, que mejoraría esa microbiota neuroactiva. No sé si en todos los grupos nos faltan todavía datos, pero desde luego en buena parte mejorarían. Y bueno, pues sin más, ahí los lactococos, dopamina, histamina, serotonina. O sea, es la verdad que una vez más fascinante, ¿no? Como hace unos años ni hubiéramos pensado en que los microorganismos no solo es que modulen la respuesta, no solo es que sirvan para tal, sino que son ellos mismos productores de neurotransmisores, que van a tener su primera interfaz de comunicación, o sea, la primera estación de comunicación con el sistema nervioso central de esos microorganismos va a ser sistema nervioso entérico. De acuerdo. Queda claro. Entonces, sí que me gustaría, disculpa un momentito, voy a buscar la diapositiva en cuestión, porque antes hemos hablado, y yo creo que es un tema de candente actualidad y que bueno, pues tiene muchísima repercusión para el abordaje de muchas patologías como, bueno, pues, por ejemplo, la depresión, que se relaciona con niveles muy bajos de serotonina en muchos casos. Hemos hablado de que algunas bacterias precisamente bueno, pues son capaces de incrementar estos niveles de serotonina y te quería preguntar un poco, bueno, pues, ¿cuáles serían? Tengo Sí, tenías por una ahí, diapositiva, sí, es esta, creo, vale, esta sí, efectivamente.
todas estas especies están implicadas, son productoras de serotonina, y por eso tenemos casos espectaculares en el que dando la vuelta al intestino ha cambiado totalmente esa depresión, ¿no? Con esto no digo que no haya sus causas psicológicas, que haya que mirar otros factores, pero desde luego yo he conocido incluso depresiones que íntegramente venían por un problema de microbiota. Y fíjate que aquí nos encontramos una Klebsiella que hace parte de esas bacterias proteolíticas que consideramos malas. Por eso digo que lo malo y lo bueno, todo tiene su función y tenemos simplemente que respetar el equilibrio en la naturaleza, el equilibrio como si fuera un bosque, ¿no? O sea, que tiene que haber todo, pero todo en su justa medida. Por otro lado, es también importante, y ahí también intervienen los omega 3, no solo el efecto productor de neurotransmisores, sino que hay muchos otros factores. Por ejemplo, el amoníaco altera el sistema nervioso, la histamina, el aumento de producción de histamina en el intestino, que también es un neurotransmisor, puede alterar el sistema nervioso sin ninguna duda. Por ejemplo, el amoníaco, el alcohol. Hay personas que dicen, pero ¿cómo puede cambiar la conducta por un problema de microbiota? Bueno, pues muy fácil. ¿Tú cuando bebes cambia tu conducta? Yo diría que sí, ¿no? Y estás intoxicado. Pues a partir de estos metabolitos, de estos endobióticos que se producen en el intestino, hay patologías que están perpetuamente intoxicados, que tienen esa neblina mental. Las personas con sensibilidad alimentaria notan, los que tienen ya una sensibilidad muy alta, un problema muy importante de sensibilidad alimentaria y permeabilidad muy marcada, notan que cuando comen un alimento pierden concentración, pierden vista, hay una neblina mental. Es que además es automático, ¿no? Y, por ejemplo, en autismo sabemos que las estereotipias son directamente proporcionales al nivel de amoníaco en el intestino. De hecho, en cuanto bajamos esos proteolíticos, dejan de hacer el aleteo, que es súper típico, ¿no? Entonces hay muchos niños que tienen un sistema nervioso muy alterado, que no es que sean malos ni que no quieran estudiar, sino que tienen, pues eso, que hay que modular toda esa señalización, porque ahí lo que está es todo el rato señalizando, ¿no? En problemas del sueño, imagínate, ¿no? Si tienes... Es que son cosas tan importantes que la repercusión que tienen pues son enormes, ¿no? Desde luego. Bien, bueno, Mar, tenemos que ir concluyendo. Tengo, bueno, un par de preguntas. Una es un poquito más aplicada y la otra es, bueno, pues una conclusión general. Me gustaría que, bueno, que quedase claro para nuestros oyentes. Y aunque ya lo hemos tocado un poquito, sí que me gustaría que nos recalcases pues esa recomendación general para cualquier persona, ¿vale? Que padece, bueno, pues problemas de disbiosis intestinal, es decir, que ya es un problema manifiesto. ¿Qué cantidad y proporciones de EPA y DHA? Y bueno, si nos puedes decir durante cuánto tiempo tendría que tomar, aunque sea algo Sí. orientativo. Como te he dicho, en estos casos se puede mantener largo tiempo el tratamiento. Para restaurar una microbiota intestinal puede ser 6 meses o un año, dependiendo del contexto, un poco más. Y ya hemos visto que omega 3 puede ser útil en todas las fases, con lo cual se puede mantener de manera continua. Dependiendo del nivel de inflamación, podemos ir de 2 a 4 gramos. La verdad que las proporciones, ahora mismo las desconozco, tengo mis marcas, digamos, que sé que funcionan, ¿no? Y que ya, bueno, pues en su día lo miras y tal. Para mí es muy importante el modo de extracción, la calidad que tenéis, por ejemplo, en omega 3 es extraordinaria. Muy importante que te aseguren que no están llenos de metales pesados. Es que si no, claro, además yo la otra parte que siempre miro en neurodegeneración o en todo este tipo de trastornos es la presencia de metales pesados. Entonces, dar un suplemento con metales pesados no es una opción, o sea, descartado directamente. Entonces, el sistema de extracción y la calidad van a marcar casi más el efecto que la cantidad. Es que lo de las cantidades, además, en el mercado es muy relativo. Sí. Yo los mido por eso no me lo aprendo, la verdad, con electroacupuntura de Bol, con bioresonancia, más con otro tipo de testajes, más luego las analíticas que ya tengo de antes y después. Entonces ya sé los que funcionan y los que tienen un efecto y no siempre van en la proporción, sino sobre todo en la calidad. Y eso se nota una barbaridad. O sea, hay
hay omegas pues que aunque te aseguren esa cantidad, que damos por hecho que es verdad, después no funcionan, ¿no? Entonces, desde el punto de vista práctico, hay que irse a calidad, especialmente a calidad, mantenerlo durante tiempo y luego, claro, si hablamos de una persona que tiene Alzheimer, pues igual lo mantengo de por vida o hago etapas discontinuas. Pero si hablamos de prevención, pues podemos hacer cosas rotativas o en etapas en las que quiera meter un probiótico, ahora ya sabemos que metiéndolo simultáneamente con omega 3 el efecto va a ser mejor y va a ser más rápido, ¿no? Eso sí que les animaría. Esas personas que tengan problemas de fermentación y no pueden aportar fibra y tienen problemas de microbiota, se les hincha la tripa, pues también les animo a que con el probiótico o que a la vez que un butirato puedan aportar omega 3 y se va a ver rápido el resultado de clínico porque ahí es tan evidente que lo van a notar. En contexto de SIBO también creo que puede ser muy interesante. O sea, siempre que haya inflamación asociada, si encima la asociamos a problemas intestinales, pues nos podemos encontrar mucho beneficio con la sinergia de ambas cosas. Y en el concepto de sinergia para mí también es importante. Una sinergia no es la suma de dos cosas, es una nueva cosa. O sea, las bondades de Bifidobacterium y las bondades de omega 3 están muy bien, pero tengo que estudiar las bondades del uso simultáneo. Y por eso uno de los estudios, que es esa imagen que no encuentras, por cierto, asociaba ambas cosas. Si no la encuentras, tengo yo el PowerPoint para Sí, compartir pues pantalla. puedes compartirlo si quieres. Creo que Sí, podrás. creo que sí, sí que me dejas, que la tengo aquí Perfecto. Genial. en primera línea. Es porque como final y recordatorio de todo lo que hemos hablado, esta es muy buena, ¿no? Como un Sí. poco este estudio en concreto es con el aporte de omega 3 y ya digo que creo que simultáneamente con el probióticos y todas estas conclusiones, pero vamos, el aporte de omega 3, cómo en un escenario de disbiosis tenemos este desequilibrio de esos filos principales, tenemos un déficit de bifidobacterias, tenemos un aumento de enterobacterias que son fundamentalmente esa microbiota portadora del EPS que hemos hablado, ¿vale? En esta pérdida de bifidobacterias y aumento de enterobacterias entramos en el escenario ese de endotoxemia, esa inflamación crónica de bajo grado, que podemos relacionar con la resistencia a la insulina, con problemas metabólicos, con obesidad, con aumento de permeabilidad, por supuesto, con enfermedad inflamatoria intestinal, con depresión. O sea, lo bonito de todo esto es que vamos desde cosas particulares hacia atrás y nos vamos dando cuenta que hay escenarios y hay alteraciones que son comunes a muchas patologías y que tiene toda la coherencia. Yo pienso que la medicina en general ha ido a lo particular y ha perdido contexto y ahora vamos encontrando estas grandes cosas que si vas, sí, ves la vista hacia atrás y resulta que el panorama es infinito, ¿no? Y aquí, pues como hay una relación bidireccional entre este desequilibrio de Firmicutes bacteroidetes, toda esta patología que hemos nombrado, toda esta alteración a partir de la endotoxemia y cómo lo uno lleva a lo otro y lo otro a lo uno. Pues bien, el aporte de EPA, DHA, de omega 3, nos lleva hacia un escenario de eubiosis justo en estos puntos que hemos considerado tan importantes en todo este panorama, ¿no? Que sería el equilibrio de Firmicutes bacteroidetes. Todos los estudios que he leído hablaban de ese equilibrio. En todos se llega a la misma conclusión. El aumento de bifidobacterias, que eso ya es palabras mayores, porque ya hemos visto que hacen el primer corte de los hidratos de carbono complejos, que a partir de ahí vamos a obtener el butirato, que son parte de la microbiota protectora, o sea, que es enorme el aumento de bifidobacterias a partir de omegas. A mí esto me parece también otra de las cosas como descubrimiento, ¿no? O sea, que no se nos olvide. ¿Cómo disminuyen las enterobacterias? O sea que una de las indicaciones principales de omega 3 es la endotoxemia metabólica. O sea, en ese contexto yo creo que los profesionales usábamos omega 3 una vez limpio el intestino, una vez modulado, para que después el sistema nervioso recupere su funcionalidad, pero ahora hemos descubierto que podemos tratar la endotoxemia con omega 3. Esto es súper importante, ¿vale? O sea, se suprime esa endotoxemia, por supuesto de ahí
se repara el epitelio intestinal, aumenta la producción de butirato y nos encontramos con la acción antiinflamatoria intestinal y sistémica, por supuesto. Eso es un poco el resumen de lo que podemos hacer con omega 3 en escenario o sea, para las disbiosis intestinales, ¿no? De acuerdo, perfecto. Bien, ya por último, Mar, una última pregunta que, bueno, yo creo que puede tener muchísimo calado entre nuestros oyentes y entre distintos médicos, profesionales, nutricionistas. A lo largo de toda esta entrevista hemos estado hablando, bueno, pues de la importancia que tiene nuestra dieta, no solamente al inicio de nuestra etapa vital, sino, bueno, pues para mantener esa microbiota intestinal diversa. Yo que te quería preguntar concretamente, bueno, pues por las consecuencias que pueden tener algunas dietas que mucha gente está siguiendo, como son, bueno, pues la dieta cetogénica, las dietas sin gluten o sin caseína. Si conoces algún caso, bueno, no un caso, si sabes de modificaciones en la microbiota por seguir estos tipos de dieta, ¿qué nos puedes aportar? Pues mira, en principio, si queremos diversidad en el intestino, necesitamos diversidad en la mesa, ¿no? O sea, yo digo que si quieres que se sienten comensales de todo tipo en la mesa, tienes que poner mucha variedad, ¿no? Para que todos estén contentos. Sin embargo, los estudios que he visto sobre el impacto de dieta cetogénica han sido interesantes, un poco en la línea de los omegas, ¿sabes? Como que se han demonizado mucho las grasas y va a ser que no van por ahí los tiros, ¿no? Ahora bien, faltan estudios a largo plazo. Los que he visto son de corto plazo. Yo dietas muy restrictivas no las mantendría a largo plazo, creo, ¿no? Tenemos que ir un poco a la dieta diversa. De hecho, por ejemplo, en medicina ambiental se utiliza mucho la dieta rotatoria, no repetir hay distintos tipos, pero una de ellas sería no repetir un alimento hasta pasadas 4 días. Al cuarto día ya puedes repetirlo. Eso además nos hace detectar esas sensibilidades alimentarias, porque si lo como todos los días ya no noto nada, pero Claro. si lo distancio al final puedo decir, uy, hoy me encuentro como cansado y he comido tal cosa, ¿no? Empiezas a poder relacionar. Y aparte, bueno, pues todo eso, esa variedad hace que no generes nuevas sensibilidades, ¿no? Esa rotación. Entonces la dieta rotatoria estaría indicada siempre. Sería yo creo que una de las cosas que siempre está indicado. Dietas sin gluten y sin caseína, considero que hay muchas personas que están bien para toda la vida, la verdad. El gluten provoca un aumento de permeabilidad intestinal, en principio en todos. Lo que pasa que con una buena microbiota se revierte o no es, bueno, pues sin más. Pero en muchas personas hay que quitarlo radicalmente, vamos, la sensibilidad al gluten, y muchas veces no es el gluten, sino otras cosas que lo acompañan, ¿no? Eso es como el trigo, ¿no? Está modificado genéticamente, viene con glifosato, con levadura química, si es que eso es basura, es que no es ni comida. O sea, está rico, ¿no? Pero no es Sí, comida. entendemos que no tiene La valor verdad, nutritivo. sin caseína también, porque ya, o sea, si muchas personas tienen problemas con la leche, serían dos de los alimentos centrales, gluten y caseína, que tenemos que quitar cuando hay autoinmunidad. Si después la persona lo puede reintroducir, yo soy partidaria de reintroducir, de rotar y de, bueno, pues, pero que no sea diario a todas horas, pero muchas personas no pueden tomar gluten o lácteos. Ahora bien, quitar el gluten para que todo lo que comes sea maíz, arroz y azúcar, porque es lo que traen los productos sin gluten en el supermercado, tampoco es una opción. El mayor problema que yo veo es que la dieta sin gluten se hace queriendo sustituir el gluten por otra cosa, porque somos una sociedad que necesitamos como el cereal, ¿no? Y es excesivo. Otras dietas como la de exclusión, yo quito todos los alimentos que potencialmente pueden estar dando sensibilidad alimentaria mientras reparo permeabilidad intestinal. Después se reintroducen y puedes quedarte que tenías 50 alimentos con sensibilidad, pues que se puede analizar, a quedarte con 2 y solo tienes que mantener la restricción de los 2. Y después, pues bueno, si mantienes la rotación no va a pasar nada, ¿no? Pero para mí lo más importante es el evitar procesados, azúcares, o sea, evitar plásticos, evitar en lo posible todos los envasados. Lo que vamos, es que de un tiempo a esta parte cada vez las disbiosis son más complejas y ahí lo que más impacta es a lo que se ha atendido con la dieta. O sea, nosotros de pequeños tomábamos gluten y tomábamos lácteos y no había las disbiosis de ahora. Así que deduzco que es el montón de basura añadida
lo que más impacta. Y tenemos que pensar que dependiendo del tóxico crecen determinados microorganismos. Por ejemplo, si tienes una candidiasis de repetición, pero tienes mercurio en la boca, en las amalgamas, o comes mucho pescado con mercurio, va a crecer cándida, la estás alimentando. De poco sirve tomar antifúngicos si no evitas lo otro. O no sé, pues eso te lo puedo decir con 1000 cosas. Y al hilo de esto, ya, porque quede muy claro, no es bueno hacer un tratamiento antifúngico ni antiparasitario sin hacer una limpieza de terreno simultánea, porque al final es una compensación que te está haciendo bien, aunque te parezca que tener parásitos es muy malo. En ese terreno tan sucio, la naturaleza lo que hace es que crezcan determinados bichitos que se van a comer esa basura. Si los quitamos, estamos enterrando más la patología y generando un escenario aún peor. Se hace una limpieza, para mí, de patógenos y de tóxicos simultáneo. Eso es muy importante. Y dietas muy restrictivas, en principio, son para un tiempo, para hacer la reparación de intestino y después intentar volver a diversificar, ¿no? Queda claro. Sin duda, estos consejos los van a agradecer mucho, ya digo, muchísimos profesionales de la salud y sin duda son de gran interés para muchas personas que, bueno, pues están siguiendo este tipo de dietas. Con esto, bueno, darte las gracias, Mar, por todo tu tiempo. Sin duda ha sido una información de valiosísima calidad y nada, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí hoy. Muchas Muchas gracias a gracias. vosotros, particularmente a ti, porque al final esto ha sido una charla que si nos ponemos, ¿no? Sí, desde luego es un mundo, Interesante. nunca mejor dicho. Así que Es muchas para gracias. muchísimo tiempo. Pues muchas gracias a ti, Mar. Un Venga, saludo. chao. Chao.